Buenos días, compañeros, compañeras y doctora. El día de hoy, el grupo 1 les hablará sobre el procesamiento de información, análisis e interpretación y las conclusiones. Procesamiento de información, análisis e interpretación. Definición y características. Procesamiento de información. Consiste en procesar los datos obtenidos de la población objeto de estudio durante el trabajo de campo y tiene como fin generar resultado a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos de hipótesis de la investigación realizada. En el procesamiento de datos debe mencionarse las herramientas estadísticas a utilizarse. Como lo menciona Hernández 2003, debe decidir qué tipo de análisis de los datos se llevará a cabo, cuantitativo, cualitativo o mixto. De ser cuantitativo, debe seleccionarse las pruebas estadísticas apropiadas para analizar los datos, dependiendo de las hipótesis formuladas y niveles de medición de las variables. En el caso de ser cualitativo, se debe prediseñar y coreografiar el esquema de análisis de los datos. Finalmente, si es mixta la investigación, a cada tipo de datos le aplicamos el análisis correspondiente, ya sea cuantitativo o cualitativo. Muy bien, ahora continuemos con el análisis y la interpretación. Definición según autores. Primero, veamos el análisis. Según Rodríguez, en el año de 1999, nos dice que la información con la que contamos ahora se le denomina datos. El dato encierra un contenido informativo y soporta una información acerca de la realidad interna o externa a los objetos estudiados, que será utilizada con propósitos interactivos. Y también para Spradley en 1980 nos dice que por análisis de datos se entiende el proceso mediante el cual se organiza y manipula la información recogida por los investigadores para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones. Ahora veamos la interpretación. Para María del Rosario, el año 2000, nos dice que la interpretación de los resultados consiste en la redacción de los hallazgos obtenidos, pero enriquecidos con nuestros referentes previos. Y por último, para Francisco García, en el año 2014, nos dice que la interpretación, a diferencia del análisis, tiene un componente más intelectual y una función explicativa. Su misión es buscar un significado al resultado del análisis mediante su relación con todo aquello que conocemos sobre el problema, de manera que aportamos una significación sociológica a los hallazgos encontrados en el análisis, confirmando, modificando o realizando nuevos aportes a la teoría previa sobre ese problema. De ahí tenemos las partes o los elementos que conforman el análisis e interpretación de datos, que en sí consiste en la codificación de la información obtenida después de aplicar el instrumento. Empezamos con la calidad de datos, que consiste en comprobar que los datos obtenidos estén bien, entender qué datos hemos recogido y cuáles son las métricas más adecuadas para procesarlos. De ahí la elección de la técnica adecuada consiste en utilizar un método completo y sea fácil e interpretable. Para la comunicación adecuada de los resultados, consiste en transmitir claramente y presentar una uniformidad en los informes y o cuadros utilizados. Para el ordenamiento de datos, los podemos presentar como tablas, como gráficas de barras
o representaciones circulares. De ahí tenemos el ejemplo que estamos utilizando, en donde tenemos la pregunta tal cual la aplicamos en el instrumento. De ahí tenemos un cuadro de frecuencia en donde tenemos el indicador utilizado, la frecuencia o los datos recogidos y el porcentaje con su debida etiqueta del cuadro y su debida fuente. Con esto ya lo podemos representar en un gráfico estadístico donde va a presentar los indicadores con su porcentaje de respuesta, su identificación del gráfico y su fuente. Y para terminar, el análisis e interpretación de resultados, en donde se escoge el dato mayor y el dato menor, y la interpretación que estos arrojan en función de la pregunta. Ahora, tenemos lo que es las conclusiones de la investigación. Esta es la última parte de lo que es cualquier trabajo de investigación. Aquí tenemos 3 definiciones de varios autores que han tenido en sus libros que trata sobre la investigación. Como primer autor tenemos a Sabino. Nos dice que las conclusiones de un trabajo son una sección o capítulo final de reducidas dimensiones, donde el autor trata de sintetizar todo lo hasta allí expuesto, de modo tal que resulten destacados los aspectos más importantes del desarrollo anterior. Del desarrollo anterior quiere decir de los anteriores capítulos del trabajo de investigación. Boer y Turco. Las conclusiones de una investigación científica son constructos teóricos, los cuales exponen aquellos datos confirmatorios o limitaciones finales de la investigación, es decir, son las ideas de cierre de la investigación ejecutada a fin de colaborar con el acervo académico. Ahora, tenemos como último espejo. Se llama conclusión al resultado, a la consecuencia obtenida después de un proceso de investigación. Es decir, que nosotros vamos a tener como último capítulo lo que son las conclusiones de la investigación. Como tenemos aquí, las 3 definiciones de cada autor se relacionan al decir que es el resultado de la investigación. Tipos de conclusiones. Tenemos 4 tipos. Las lógicas o formales son aquellas que se desprenden de sus premisas y es comprobable por cualquiera de los métodos clásicos de razonamiento formal como el silogismo o la deducción. Personales. Es una conclusión arraigada en la subjetividad de quien la formula, pero que no por eso es equivalente a una opinión. Las conclusiones personales deben ser válidas, comprobables, aunque nazcan de la experiencia individual. Teóricas son aquellas que proponen nuevos conocimientos posibles sobre los cuales construir a futuro nuevas investigaciones o reflexiones sobre la materia. De resumen, las conclusiones de resumen son aquellas que condensan o redondean lo que se ha visto o argumentado anteriormente, ofreciendo una especie de recapitulación final antes de añadir las ideas finales. Hay que tomar en cuenta que en una conclusión no se debe anexar ningún tipo de información que no se haya mencionado en la investigación, aun cuando se considere importante. Si no es parte del desarrollo de la investigación, no lo debe ser en la conclusión. Para iniciar con una oración o palabra de conclusión, usamos las siguientes palabras: en conclusión, finalmente, concluyendo, por último, resumiendo, como se mencionó, como mencioné o abreviando. Como ejemplo de aplicación,
tenemos el siguiente tema. En este tema, seleccionamos dos de las conclusiones importantes. La primera es que, en conclusión, los estudiantes no optan por esta evaluación al momento de rendir cualquier tipo de prueba, dado que afecta en el promedio final de calificaciones de los estudiantes. Esto puede deberse a la excesiva rigidez en la secuencia de contenidos que impide el tratamiento de respuestas no previstas y fragmentación de contenidos. La 2, se pudo concluir que el 74% de alumnos manifiestan que el proceso de autoeducación sí es estrictamente necesario para un correcto aprendizaje de geometría. Conforme a esto se deduce que los estudiantes practican la autoeducación para potenciar sus conocimientos adquiridos respecto a geometría. Gracias por su atención.